Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adorian y estás en Astro Design. Bueno, traigo nuevamente una lectura de carta natal, transparente, frente a todos vosotros y mostrándoos las posiciones y las relaciones planetarias, como tantos y tantas habéis solicitado desde el canal de YouTube. Bueno, tenemos frente a nosotros a la carta natal de una persona con la que tuve la oportunidad de trabajar durante bastantes años. De hecho, fue uno de mis primeros trabajos y que pude mantener durante bastante tiempo, y me ha formado tanto en ámbitos no tan relacionados con la astrología, aunque, bueno, sin más preámbulos, vamos con la lectura de esta persona porque me resulta una vida y una persona muy interesante, curiosa cuanto menos. Veréis cómo no es una persona convencional, como todas las cartas de las personas que leemos en Astro Design. Sin embargo, quizás esta sea la persona más peculiar o que más lejos podemos entender que ha llegado, ¿no? Con muchos excesos aquí. Vemos una energía que ya veremos de dónde viene todo esto. Bueno, lo principal son los tres pilares de una carta natal a la hora de leerla, que son Sol, Luna y Ascendente. Y casualmente esta persona tiene Ascendente en Virgo, Sol en Virgo y Luna en Tauro. Son tres signos de tierra, por lo tanto la energía predominante de esta persona es la tierra. Y ya vamos a notar cómo su vida gira en torno a los valores materiales, a la obtención de recursos, la gestión de recursos y el pragmatismo que estos otorgan. Su seguridad emocional va a estar ligada en gran parte a esta vida material, y después va a haber también una sensación de aislamiento, de traición, que vamos a ver todo esto detallado, pero también de una forma rápida, porque no me quiero enrollar mucho en estas lecturas, sino más bien ir a detalles concretos, ¿no?, que creo convenientes explicar y desglosar por posiciones muy angulares o potentes. Bueno, posiciones angulares de esta carta, quizás lo más importante sea lo más cercano al ascendente, y aquí hay un Mercurio, que además es el regente del ascendente y cae en casa 1. Esto, de entrada, significa que la persona va a tener una facilidad para moverse por el mundo, y toda esta facilidad va a venir de cualidades mercuriales, de cualidades de intercambio, de palabra, de transacciones, todo muy relacionado también con el elemento tierra. Bueno, aquí hay una facilidad para todo eso. Gran parte de su casa 1 está en Libra, aunque su ascendente sea Virgo, y esto está hablando también de un encanto especial para relacionarse con el mundo, un Venus domiciliado también en casa 1, así que este Mercurio en ascendente se tiñe un poco de ese don de palabra. Sin embargo, es un Mercurio que está cuadrado, ¿vale?, a Marte, a Júpiter, y también va a hablar de renuncias o de una habilidad exponencialmente brillante que trae consecuencias no del todo positivas, ¿vale? Esto lo vamos a ir desglosando, y esta es la fuerza de los aspectos más allá de las posiciones en signos y casas, ¿vale? Bueno, energía predominante, la Tierra. Aspecto físico de esta persona, bueno, esta persona sin duda tenía esa característica virginiana, pero también taurina, ¿vale? Porque aquí hay una combinación. El cuerpo es el ascendente, pero también hay que mirar un poco cómo funciona ese cuerpo, dónde está esa luna y incluso los aspectos a esa luna, ¿vale? Pero yo ya de entrada puedo describir rasgos virginianos, una persona de estatura tirando a baja, ¿vale?, con unos rasgos de la cara muy pequeñitos, aunque la cara sea amplia, fuera una cara taurina, ¿no?, porque aquí la luna tenía una fuerza, una predominancia. A lo largo del tiempo podemos fluctuar entre ascendente luna en cuanto a físico. Normalmente gana el ascendente, pero esta persona está muy volcada en su luna, estaba muy volcada en su luna, ya lo vamos a ver. Y es una persona obesa, ¿vale? Es una carta de una persona obesa, esta. No siempre fue obesa, es obesa gran parte de la segunda mitad de su vida, ¿vale? Pero aquí ya vemos cualidades de una luna en Tauro, de Libro, ¿no?,
y todo esto también con un ascendente en Virgo que da tendencias también muy ligadas a lo material. Sin embargo, los rasgos de Virgo era que tenía las partes de la cara, los detalles del cuerpo, los dedos muy pequeños, muy cortos, la nariz muy pequeña, muy puntiaguda, como de ratón, ¿no? Son rasgos típicos de Virgo, incluso de Capricornio. Y las orejas muy pequeñas, los ojos muy pequeños, minúsculos, ¿no? Y da como unos rasgos muy delicados o muy ratoniles en un cuerpo taurino, ¿vale? Ahí está esa fusión, y también Mercurio da esos rasgos también pequeñitos de detalles, ¿no? Cuando cae en el ascendente. Entonces aquí doblemente esto se estaba cumpliendo. Bueno, eso en cuanto a físico. En cuanto a carácter, también era una fusión de Tauro y de Virgo, el de esta persona, ¿no? Porque tenía un carácter muy hedonista, muy pausado, ¿vale? Pero a la vez muy volcado en los cálculos, el pragmatismo virginiano de planificar, de gestionar, pero no era muy bueno centrándose en estos detalles, era más bien idealista, ¿no? Vamos a ver, más allá de todo esto que es el ámbito más generalizado de personalidad y físico, vamos a pasar ya a detalles concretos, porque en principio me quiero meter de lleno en el ámbito económico y profesional de esta persona, porque es el que más interesante me parece. Y centrándonos en estos, podríamos llegar a el Sol, al medio cielo, que casualmente tiene un planeta angular, que es Marte, la casa 6 en Piscis, el regente de la casa 6, en la casa 2, que también es la del dinero, ¿no? La 6 lo laboral, la 2 lo económico, la 10 lo vocacional. Este triángulo está en aire y está en agua, con planetas relacionados como son Marte, como son Venus. Venus por el ascendente y porque es el regente de esta casa 2, aunque tiene a Neptuno. Vamos a ver cómo se desglosa todo esto. Bueno, esta persona de entrada es una persona que nunca ha tenido dificultades económicas, porque nace en una familia bastante rica, ¿no? Bastante a nivel de recursos especialmente. Una luna en Tauro siempre da comodidades iniciales en el primer periodo de vida. No significa que la familia sea rica, pero sí que hay como una época de bonanza cuando la persona llega al mundo, en su entorno familiar, a nivel de recursos, ¿no? Esta es una persona que vivía en un área rural de un país del norte, ¿vale? Y un país nórdico, y había ahí una facilidad inherente para disfrutar de esos recursos. Además, Júpiter es lo que está indicando en este caso, en adición a esta luna en Tauro, Júpiter en domicilio en casa 4, y no solo eso, si la casa 4 se prolonga hasta Capricornio, donde hallamos el regente de Capricornio también domiciliado. Por lo tanto, una casa 4 doblemente domiciliada, con planetas tan potentes como son Júpiter y Saturno, que no son personales, pero cuando caen angulares se vuelven muy poderosos en la vida de la persona. Júpiter en Sagitario, excesos a nivel familiar, y esta luna está hablando de lo mismo, bien conectada, bien aspectada a Saturno, como que hay muchas posesiones materiales, sobre todo a nivel de bienes inmuebles. Una persona rica de cuna, que no se queda ahí, sino que tiene una serie de procesos, ¿no?, en los que llega a desarrollar un alto potencial para conseguir dinero. Ya veremos cómo lo va a conseguir, y llega lejos, a pesar de esa posición acomodada, llega más allá, sale de ese área de confort y consigue o logra conseguir mucho más, ¿vale? Vamos a ver cómo lo hace, porque aquí se vuelve muy importante la luna. Es una persona muy lunar, ¿vale? Hay veces que la persona se vuelca en un planeta, puede que se vuelque en el ascendente, en el Sol o en la Luna. Normalmente las personas oscilamos en esas tres posiciones a lo largo de nuestra vida, pero siempre hay una predominancia a estancarnos más en uno de esos tres puntos. Esta persona, el Sol en casa 12 ya queda relegado a un tercer plano,
Así que las personas con el Sol en casa 12 normalmente no se identifican mucho con su signo solar y si lo hacen siempre es de una forma negativa o que les trae más de un problema. Así que estas personas normalmente se aferran en posiciones más positivas o más fáciles, mejor que positivas, de su carta natal. Y una luna exaltada en Tauro está súper a gusto, pero es que además está en la casa 9, que es una casa también muy positiva. No sería lo mismo si esta luna estuviera en casa 8, que estaría hablando de pérdidas materiales. Aquí está en la casa 9, que significa ganancias a través del extranjero. Y vamos a ver cómo se va hilando todo de una forma muy fina, pero obvia. Bueno, de entrada es una persona que vivió muchos años en el extranjero, ha vivido muchos años en el extranjero y eso se ve claramente con una luna en casa 9, pero es que además opuesta a Neptuno, viajes en barco, ¿vale? Y una relación ahí con el mar o lo transatlántico, lo transmediterráneo, lo transoceánico, ¿no? Luna en casa 9 hablando de lugares lejanos, porque la casa 9 son los lugares lejanos y la luna el hogar, y opuesta a Neptuno, que son las idealizaciones de lo que hay más allá del mar, más allá de los sueños, más allá. Es la idealización pura y dura de que siempre hay un lugar mejor en el que vivir, ¿vale? Esta persona siempre tuvo esa sensación y de hecho ha vivido como en 3 países diferentes a lo largo de su larga vida. Bueno, ¿qué más podemos decir de esta persona? Vale, esta persona vivió muchos años en España, volvió a su país, luego volvió a vivir en otro país, luego en otro país, volvió a su país y volvió a quedarse en España, ¿vale? Muchos años, estoy hablando de que a lo mejor ha vivido la mitad de años fuera de su país y la otra mitad dentro de su país, siempre en periodos de algún modo intermitentes. Vale, vamos a ver un dato que me resulta también muy curioso respecto a la vida de esta persona. Bueno, el regente de la casa 2 habla siempre de la facilidad o la forma en la que ganamos el dinero, los recursos. Y ese regente es Venus y cae en la casa 1, por lo tanto se potencia, como que tiene un don inherente a su personalidad que vaya donde vaya va a hacer que genere recursos. ¿De qué forma va a generar esos recursos? Bueno, Venus está en Libra, domiciliado, y esos recursos los va a conseguir mediante los contactos, porque Libra es un signo de contactos, Venus es el encanto esencial a la hora de desenvolverse o involucrarse con otras personas. Ese Mercurio le da también un don de palabra y este Marte en el medio cielo, cuidado, es un arma muy potente para proyectar en el ámbito vocacional ideas a nivel verbal y como que se come a todo el mundo con su elocuencia o con sus palabras, pero al final lo que está vendiendo no es más que humo, ¿vale? No es más que humo porque aquí hay mucho aire por medio, entonces en ese ámbito vocacional, económico, laboral, que es un signo mutable, de hecho el medio cielo es mutable y esto es mutable, es una vida llena de cambios, de dualidades a nivel vocacional, laboral, económico, pero con una suerte predominante, ¿vale? Piscis también, su regente es su segundo regente es Júpiter y lo tiene domiciliado en casa 4, o sea que estupendo, ¿vale? Vale, sin embargo este Venus está cuadrado a Saturno, entonces también está hablando de grandes pérdidas familiares o grandes pérdidas de la economía familiar a causa de inversiones o movimientos por proyectos personales, y de eso también está hablando Marte en el medio cielo, una tendencia a emprender o innovar de forma acelerada, impulsiva, geminiana, incluso en 2 cosas a la vez, ¿vale? El regente de la casa 7 también tiene mucho que ver en esto, ¿vale? Porque la casa 7 son como los socios o las personas que nos ayudan en los negocios, aparte de la pareja, ¿vale? Y está en Piscis, que es un signo muy nebuloso, muy confuso, muy dual también, ojo, cuidado, y hay que buscar dónde está ese regente, y lo encontramos en la casa 2, ¿vale? Entonces aquí, ¿cómo conseguimos facilidades económicas? A través de otros, pero no de otros cualesquiera,
otros con matices neptuniano-escorpianos. Y esos matices son de engaño, de confusión y de ocultación. Y esta persona ha tenido grandes problemas judiciales y querellas por engaños y estafas. Ojo, cuidado, este encanto y esta agresividad verbal a la hora de involucrarse en temas económicos vocacionales le ha venido siempre muy bien, con esa capacidad innata para obtener recursos, mediante también la oposición a ese Neptuno, ¿no? Esa idealización de los recursos o ese engaño para obtenerlos. Casa 9, casa 2. ¿Vale? Ahí hay algo de todo esto. Bueno, el regente de la casa 8 también habla de un poco de la relación económica compartida con socios o con proyectos, ¿vale? Y ese regente es Marte y está en la casa 10. Entonces todo está relacionado. Esta persona va a mover mucho dinero mediante socios, mediante colaboraciones y mediante proyectos personales. Toda esta carta está apuntando a eso en la vida. Y su vida va a ser el ámbito profesional para obtención de recursos y siempre querer más. Ahí hay una cierta ambición, en parte dada por este Marte, ahí en la zona más alta, pero también en esa luna en Tauro que está hablando de que lo nutre a nivel emocional es la acumulación de lo material. ¿Vale? Bueno, fijaos lo bonita que es la astrología, que puede dar muchas cosas, pero al final las energías es dependiendo de cómo las decodifiquemos, pero es un mismo alfabeto, es un mismo idioma interpretado de formas diferentes, y a lo largo de la vida esa energía, que es la misma, va a tomar distintas formas. Bueno, esta persona cuando era joven se dedicaba al ámbito militar, de hecho trabajaba con los militares, era militar, ¿vale? Marte en casa 10 está hablando de todo eso. Marte, la energía de lo militar, de lo agresivo, de lo combativo, ¿vale? Fijaos en todo eso. ¿Y qué forma tomó dentro de ese regimiento, ¿no? Bueno, pues esta persona me resultó súper curioso porque dentro de todo eso él odiaba el conflicto, ¿vale? Fijaos, lo tiene innato en él es generar conflictos en ese ámbito social o público, sin embargo, como que huye porque tiene una predominancia de Venus en su carácter, Libra en su carácter, y una luna exaltada en Tauro, que es un signo muy pacífico a nivel emocional, huye del conflicto. Y Marte en Géminis, el conflicto muchas veces es verbal o no quiere profundizar mucho, no quiere ir más allá. Simplemente hay un conflicto que dualiza o que contrapone puntos de vista contrarios, pero cuando hay un conflicto mayor, cuando hay un pesar emocional, esa persona evita el conflicto y normalmente desaparece. Con la luna opuesta a Neptuno y con Venus, frente al conflicto siempre hay una evasión, ¿no? Entonces sí que hay como una tendencia a iniciar conflictos, pero no hay una tendencia a continuar generando conflictos, ¿no? Vale, yo he lanzado la piedra, ahora me escapo, ¿no? De algún modo este era el modo operandus de esta persona. Bueno, dentro de esa milicia o de ese mundo militar, esta persona se volcó en la cocina y la pesca. Y fijaos qué interesante, porque era el encargado de la cocina, era el chef de los militares, siendo el militar, pero adoptó ese rol, ¿no? Adoptó ese rol de luna en Tauro y ojo puesto a Neptuno. Alimentos taurinos, algo taurino, alimento y nutrición, y lunar, algo también lunar, en contraposición a lo neptuniano, a lo marino, ¿vale? Y pescaba sobre todo salmones en ese país nórdico y cocinaba mucho con pescados, ¿vale? Esto es una anécdota que me contó miles de veces, ¿no? Y una anécdota súper curiosa para que veáis esta oposición que puede traer cosas muy positivas, pero las oposiciones también tienen un tinte agridulce, ¿no? Un tinte de, vale, voy a darte algo muy positivo, pero siempre después de darte algo que te sacuda, que te dé algo muy negativo. Bueno, la energía luna opuesta a Neptuno está hablando muchas veces de intoxicaciones alimentarias, porque Neptuno son todas esas sustancias que no se sabe muy bien de dónde vienen, pero que generan como una intoxicación, ¿vale?
Y esta persona me cuenta que lo que hizo fue intoxicar de salmonela a todo el regimiento, ¿vale? Él se había contagiado, ya tenía síntomas, pero no dijo nada, no dijo nada. Ahí hay también algo escorpiano de ese Neptuno, ¿no? De callar la enfermedad o los síntomas. Y lo que hizo fue, con sus propias manitas, contagiar a todo el regimiento militar de salmonelosis. Fijaos lo importante que es y lo duro que fue para toda esa amalgama de militares, ¿no? Ahí vemos ese contagio. Y luego algo muy curioso, que esta persona cuando abandona lo militar adquiere como una necesidad de entrar en el mundo de la música. De hecho, ya siendo militar consiguió una guitarra y aprendió a tocar la guitarra allí y bueno, desarrolló sus facultades musicales. Se debe a esto, ¿no? Y fijaos lo interesante de esta persona, porque su vida da un cambio drástico de sentido y lo que hace es empezar a conocer a contactos del mundo de la música. De hecho, esta persona consigue trabajar para el conocido Festival de Eurovisión, donde se encarga de la organización y producción, ¿vale? También tiene muchos trabajos. Medio Cielo en Géminis habla de variedad de trabajos, pero siempre van a estar relacionados con las cosas que haya en casa 6 y en casa 2 y en casa 10, ¿vale? ¿Y qué son estas cosas? Bueno, la casa 10, Marte, ya hemos hablado de lo militar, y aquí está Neptuno, Venus, habla de lo artístico musical, y la casa 6, Piscis, lo grupal, lo colectivo, ¿vale? Y también lo musical, porque Neptuno rige a Piscis, ¿vale? Entonces aquí esta persona va a estar siempre moviéndose en esos ámbitos triangulares que están hablando de una energía de 3 vértices para la obtención de recursos y una felicidad vocacional. Bueno, se involucra en ese mundo musical poco a poco y se hace manager de artistas. De hecho, un manager de un grupo muy conocido a nivel mundial. Es una persona no conocida, pero que sí que ha estado en la sombra, entre bambalinas, en contacto con personas bastante famosas, ¿vale? Yo he tenido la oportunidad de trabajar para él en una gran empresa multinacional a nivel global y afortunadamente pues tuve la oportunidad de conocer a mucha gente del ámbito de la música relacionada con los artistas, con la música y con la gente brillante, ¿no? Y he de decir que mi medio cielo está en Piscis, por lo tanto ahí también os estoy dando una pista, ¿no? De algún modo nos cuadraban estos ejes. Bueno, más allá de eso, y fijaos, yo trabajé para esta persona, el ámbito laboral de esta persona coincidía con mi medio cielo. Bueno, no voy a hablar de mí, voy a hablar de esta persona. Y aquí lo que quiero decir es que, bueno, lo musical se volvió muy importante para él. De hecho, gran parte de su vida, la mayor parte de su vida ha sido trabajar para el mundo de la música. Y hubo una especie de paréntesis en su vida en el que trabajó para una empresa de seguridad como guardia de seguridad. Ahí estamos viendo también ese Marte, ese Escorpio en casa 2, lo oculto, lo que está ahí, porque trabajaba de noche, ¿vale? Tanto Piscis como este Neptuno en Escorpio habla de lo nocturno, ¿no? O lo que está entre bambalinas, detrás de bambalinas o en la sombra. Digamos que esta persona está destinada sí al éxito, al movimiento de recursos, de economía y a lo musical, pero siempre desde un plano de sombra, ¿vale? Porque no hay un sol en el medio cielo ni en casa 6, son como símbolos, signos muy femeninos, excepto el medio cielo que está en Marte, pero está opuesto y cuadrado a muchos planetas en mucha tensión, y en Géminis no es que Marte esté muy cómodo del todo, no está mal, pero tampoco es que esté cómodo, especialmente cómodo. Entonces, este medio cielo, o lo que predomina en él, que es esa energía marciana o verbal, va a traer más problemas que otra cosa. Lo que va a traer más beneficios es la conexión con esta casa 2 y con esta casa 6, mediante esas cualidades venusinas de relacionarse con otros, de adquirir contactos y de adquirir incluso ganancias o dinero a través de otros, ¿no?
casa 7, Piscis, urgente en casa 2, en Escorpio, mediante lo oculto, el engaño, lo que no se dice pero es verdad, o lo que se dice y es mentira, ¿no? El vender humo también de algún modo, algo también muy jupiterino, muy neptuniano, que están, el jupiterino está como en la casa 4, que es una casa angular, y opuesto a ese Marte. No lo olvidemos, ¿vale? Hay una exageración de todo eso y de hecho una persona muy exagerada que a lo mejor había conseguido esto y vendía esto y conseguía esto, ¿vale? Muy calculador también para todo eso, pero bastante desorganizado en su ámbito laboral, ¿vale? De hecho tuvo varios problemas con trabajadores que también se aprovecharon de él, también hubo engaños de otras personas hacia él y esa relación de engaño, de confusión, de mentira fue la que predominó en gran parte de su vida debido a esto y a esto y a estas tensiones, ¿vale? Bueno, en el amor esta persona también sufrió varios vaivenes, aunque no olvidemos que una luna en Tauro busca estabilidad emocional, estuvo casado con una mujer más de 25 años, curiosamente con una mujer sol en Géminis, que su sol caía en la casa 10, la casa vocacional, y esta mujer trabajó para la empresa donde trabajó durante mucho tiempo en el mundo audiovisual de los artistas, musical, ¿vale? Y bueno, pues duró mientras duró hasta que surgieron los problemas de celos, ¿vale? De celos. Aquí algo taurino también proyectado en la esposa, ¿no? Algo de celos debido a la idealización que esta persona generaba o adquiría mediante las artistas con las que trabajaba, ¿vale? Recordad que era una empresa de managing de artistas o de cantantes y esta persona lo que hacía era idealizar a esas artistas y enamorarse de ellas. Y claro, la mujer durante tantos años había visto ese proceso en el que se enamoraba de jóvenes que trabajaban para él y bueno, incluso esta persona pasaba mucho más tiempo con estas jóvenes que con la propia esposa, se iba de viajes, de giras con ellas y todo esto pues evidentemente no era muy positivo para su relación, ¿vale? Entonces al final la mujer lo abandona, deja la empresa y él se queda solo con las artistas y la empresa se hunde, tiene una serie de problemas con los socios, querellas, problemas judiciales que lo acusan de estafa, incluso las propias artistas lo acusan de muchas cosas. Ahí estamos viendo esa casa 7 y Neptuno en Escorpio puesto a la luna y problemas de celos, de posesividad, de dinero, de estafas, todo lo que podamos encontrar de negativo de la suma de Tauro más Neptuno, ahí lo estamos encontrando, ¿no? Él se enamora de artista tras artista y es pero a la vez esa obsesión o ese amor por esas, porque recordemos Plutón en casa 12 también da muchos problemas de enemigos ocultos o de obsesiones prohibidas y ese sol ahí también es como que su identidad se ve arrastrada por esa serie de trastornos. Esta persona debería acudir a un terapeuta, debería haberlo hecho hace muchos años. Cuando hay una casa 12 tan cargada pero a la vez cae Plutón, es como que hay unos problemas que hay que resolver a nivel inconsciente sí o sí. Y esta persona pues los va camuflando pero están en estado latente y van guiando su forma de operar o de moverse en el mundo, ¿vale? Entonces esa forma de ser le trae muchos beneficios, pero esos beneficios siempre le traen una renuncia en el plano vocacional. Porque las cuadraturas en astrología hablan de renuncias, ¿vale? Entonces sí que había una cualidad muy mercurial, muy de saber decir lo que hay que decir para gustar a la gente. Toda esta casa 1 está en cuadratura, esa casa 10, que es ese Marte en Géminis. Entonces todo eso le traía conflictos o malentendidos que al final terminaban con sus proyectos personales, ¿vale? Pero siempre estaba la suerte de saltar de un proyecto a otro, de un socio inversor a otro, de un grupo colaborador a otro, ¿no? Y como que era un pez que iba saltando de un sitio a otro y siempre iba engañando y generando un beneficio de esa intermitencia estafadora, ¿no?
Y bueno, me resulta muy curioso la carta natal de esta persona porque hasta ahora ha estado dedicándose al mundo de la música, a los artistas, entre bambalinas, presentando a muchos artistas a Eurovisión, trabajando con ellos, para ellos, y todo esto, ¿no? El vender también es tanto por Mercurio en esa casa 1 como por la casa 10, y Neptuno es la forma de ganarse el pan, lo tiene en casa 2, ¿no? Entonces al final la música es lo que le da beneficios, pero está en Escorpio, con matices escorpianos, como hemos dicho. Una carta muy muy interesante que habla sobre todo de centrarse en lo vocacional conectado con lo material de forma inherente. Espero que os haya gustado esta lectura y nos vemos muy pronto. Recuerda que si quieres una personalizada tienes un formulario a tu disposición. Un saludo.